Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula número 6, denominada La exploración de nuevas rutas en el siglo XV. El objetivo de hoy es comprender los factores que incidieron en el proceso de expansión europea. Y como ustedes pueden apreciar, en la primera diapositiva aparece un mapa que corresponde a una imagen elaborada a partir de las ideas de Ptolomeo, donde él planteaba que bajo el Océano Índico existía un continente en la parte sur llamado Terra Australis Incógnita, que permitía la comunicación entre África, que está acá, y Asia. Y por lo tanto, no era factible rodear la costa africana para llegar al Océano Índico. O sea, no era necesario y no se podía rodear toda la costa africana para llegar a este océano, sino que a través de este continente podíamos llegar. ¿Cuáles van a ser los factores que van a permitir la expansión europea? Primero que todo, debemos recordar que hasta fines de la Edad Media, los europeos van a comercializar con Asia y Medio Oriente a través de rutas tanto terrestres como marítimas, la llamada Ruta de la Seda. En el caso de las rutas terrestres, son las que aparecen acá en el mapa con una forma segmentada de color verde, mientras que la ruta, entre comillas, marítima, que está ubicada acá en la parte norte, que corresponde al color morado, era una ruta que controlaba los principales gremios comerciales del norte de Europa, el Báltico y el Mar del Norte. La ruta de la seda corresponde a todo este terreno que va desde Xi'an, en este caso China, pasa por Antioquía, lo que sería Siria, luego por Constantinopla y desde allí llega a las puertas de Europa. ¿Cuál es el problema acá? Que los países que se ubican en el extremo del continente, en este caso España y Portugal, son los países más perjudicados con estas rutas, ya que en cada uno de los puntos donde se detiene la mercancía que viene de China y de la India, se le va aplicando una serie de impuestos. Por lo tanto, el producto acá a España y a Portugal va a llegar mucho más caro. El área comercial que aparecen ahí, que son las líneas segmentadas que aparecen en distintas partes del mapa, corresponde al área comercial dominada por Génova, por los catalanes, la Liga Asiática, que vendría siendo la misma Liga ANSA, Génova y Champaña. Por lo tanto, cuando se produce la toma de Constantinopla a manos de los turcos en 1453, es decir, en esta zona que está acá, vamos a tener que se va a bloquear el paso de las caravanas y por ende el costo de los productos va a aumentar y va a ser muy difícil que estos productos lleguen a Europa y específicamente lleguen a España y Portugal. Agréguese a esto que la naciente burguesía mercantil de la época, que ya tenía una ruta dominada, le interesó buscar nuevas rutas que le permitiera acceder a más beneficios económicos. O sea, si ya no podían circular por esta ruta italiana y existían problemas para trasladar los productos más importantes en ese tiempo, que eran las especies y la seda que venían desde China y la India, vamos a buscar una ruta alternativa que nos permita llegar con esos productos a Europa. Agregues además que en el caso de Europa cada vez se está requiriendo una mayor cantidad de productos, porque si bien se han introducido algunos adelantos técnicos que ha permitido aumentar la producción, esta mayor disponibilidad de alimentos ha hecho que crezca sostenidamente la población y por lo tanto esté demandando más estos productos.
Si ustedes se fijan, en este mapa aparece básicamente la ruta de la seda, que es la que está acá marcada. En cada una de estas ciudades se va a aplicar un impuesto al producto y por lo tanto su valor va a ir aumentando cada vez que se detiene este producto. Eso va a significar que en el caso de España va a llegar carísimo y en el caso de Portugal aún más caro. Cuando el Imperio Turco sigue avanzando y cierra la ruta, los precios de los productos van a ser aún más altos, porque solamente vamos a tener la ruta de de ANSA y la ruta terrestre para poder trasladar estos productos. Y por ende, vamos a seguir teniendo un costo mayor. Agréguese a esto que todas las rutas comerciales tienen que pasar por esta zona. Y por ende, no va a ser muy fácil ingresar. Siguen estando los países más perjudicados, España y Portugal. ¿Qué procesos van a facilitar la expansión europea? Primero que todo, la necesidad de búsqueda de nuevas rutas comerciales, es decir, comercial con Oriente. La idea es conseguir un menor valor de las apetecidas especies. No solo estas permitían mejorar el sabor y el aroma de los productos, sino que también les permitían ocultar los malos olores. ¿Qué pasaba? Como en ese tiempo no existe refrigeración, era muy fácil que los productos alimenticios se descompusieran y por lo tanto las especias, que no son nada más nada menos que los condimentos que nosotros conocemos, permitían alargar los tiempos para que esos productos pudieran ser consumidos. Era una especie de preservante. Y en realidad lo que hacían era ocultar el mal olor y el mal sabor que tenían. En segundo término, estamos hablando del pensamiento humanista y científico. Este pensamiento humanista y científico, como vimos en cápsulas anteriores, estimulaba el individualismo, y lo cual se tradujo en el afán por conseguir gloria y fama. Y también despertó en muchos de estos hombres el espíritu de aventura y la curiosidad. Esta curiosidad además estaba alimentada por los relatos de viajes extraordinarios, como por ejemplo el viaje de Marco Polo. Por lo tanto, había mucho interés en salir de Europa. También van a facilitar esta expansión algunos avances tecnológicos. Por ejemplo, la carabela, el portulano, el astrolabio, que permiten, en el caso del astrolabio, medir la latitud a partir de la observación. En el caso de la carabela, va a ser un barco de mayor tamaño que los que se usaban anteriores, y el portulano es un tipo de mapa que se utiliza en la época. Agréguese a esto que las monarquías nacionales se empiezan a consolidar en este tiempo, porque nosotros habíamos hablado de cómo se van formando estas monarquías a través de la unificación, a través de la creación de ejércitos, entre otras cosas que vimos en la cápsula anterior. ¿Cuáles van a ser los instrumentos de medición más importantes para ese momento? Y que permitieron un desarrollo científico, que gracias al desarrollo científico va a permitir, por ejemplo, que el conocimiento se expanda por el resto de Europa. Específicamente, la interacción con los árabes les va a permitir a los europeos contar con nuevos instrumentos técnicos que les permitan navegar en alta mar. Por ejemplo, la esfera acicular, la brújula, que obviamente marca el norte siempre, el reloj de arena para marcar el tiempo, el cuadrante que también indica la latitud, entre otros elementos. La carabela, que es un tipo de embarcación que se va a ser creada en el siglo XV, va a tomar algunos elementos de las otras naves, especialmente las que utilizaban los gremios comerciantes, y va a aplicarlas. En este caso, por ejemplo, va a aplicar, acá que es la popa, va a usar un timón que le va a permitir maniobrar. En la proa va a establecer
un espacio más grande y los mástiles le va a permitir trasladarse a una velocidad mayor utilizando el viento como medio de energía. La carabela, a diferencia de los otros, de las naos, que por ejemplo son otros barcos de la época, contaba con una mayor capacidad de carga, alcanzaba una mayor velocidad producto de la utilización del viento, era más fácil de maniobrar, más ligera, más alta y más larga. ¿Cuál era el problema? Que en caso de que hubiera mucho viento, solían desviarse de su camino. Los portulanos, como ven ustedes acá en la imagen, son mapas marinos del siglo XIV. Estos muestran una detallada representación de lo que son las costas, los accidentes geográficos, los puertos, las ciudades, e incluyen lo que a ustedes les cuesta tanto, que es la Rosa de los Vientos. ¿Cuál es la gracia del portulano? Que es elaborada a partir de las narraciones que tienen los marinos y los viajeros de la época. Por lo tanto, poseen bastantes detalles. ¿Quiénes eran los exploradores europeos? Si nosotros tuviéramos que designar 5 características básicas de estos exploradores europeos, tendríamos que decir, por ejemplo, que tenían un afán de aventura y conocimiento, lo que se traduce en que la influencia del Renacimiento va a llevar a estos europeos a querer explorar territorios desconocidos, sin temor. Tenían un interés económico, veían que estos viajes les iban a permitir generar sus propias fortunas a partir de las tierras recientemente descubiertas. También tenían un interés de evangelización, tenían el deseo de expandir el catolicismo, la gloria y la fama personal, buscaban ser reconocidos por las hazañas y pasar a la historia. Y también luchaban por la grandeza de sus reyes y de la corona, porque estaban al servicio del rey. Una de las primeras empresas que, en cierta forma, no va a considerar las teorías planteadas por Ptolomeo, va a ser la empresa portuguesa. Esta empresa va a tener el patrocinio real porque el príncipe Enrique el Navegante en este tiempo va a estimular la navegación, va a crear carreras específicamente para los navegantes y va a iniciar la búsqueda de una ruta alternativa cuya idea principal es ir bordeando el continente africano hasta llegar a una ruta, a un paso que les permita llegar a la India. ¿Cómo lo van a hacer? Van a navegar hacia el oeste hasta llegar a las islas Madeira y Azores. Desde allí van a descender y van a ir bordeando toda la costa africana. ¿Por qué razón? Porque existe el temor de que más allá como no se sabe qué hay más allá, necesitan obviamente los navegantes ver permanentemente la tierra y por ende van a empezar a buscar la ruta. Van a doblar en el cabo Bojador, que es acá, y van a continuar descendiendo. Eso la va a llevar a cabo Bartolomé Díaz. Posteriormente, Vasco de Gama va a seguir avanzando, va a doblar por el Cabo de Buena Esperanza y va a llegar a la India en el año 1498. Ellos van a utilizar la ruta africana y a partir de ese momento van a crear un imperio colonial en lo que es África y Asia y van a colocar en el borde del continente unos pequeños asentamientos que se denominan las factorías para comercializar. La otra empresa, que es la empresa española, va a tener varias dificultades previas a su creación.
Primero que todo, años atrás, a diferencia de lo que pasaba con Portugal, España estaba dividida en varios reinos. Por lo tanto, lo primero que tuvieron que hacer fue unificar el reino español. Eso lo van a hacer a través del matrimonio de Isabel y Fernando de Aragón, los que ustedes conocen como los reyes católicos. Posteriormente, tuvieron que establecer una única iglesia dentro de todo ese territorio. Por lo tanto, van a expulsar a los judíos y van a sacar a los musulmanes de Granada. Esto va a ocurrir en el año 1492, meses antes de que Colón presentara su idea. A diferencia de la empresa portuguesa, en este caso, la empresa española es una empresa de tipo privado, en el cual la corona autoriza la expedición y el explorador financia esta expedición. Este contrato se realiza a través de lo que se conoce como la capitulación, la cual establece derechos y deberes de cada una de las partes. ¿Cuál es la idea de Colón? Establecer una ruta hacia el oeste, atravesando el Océano Atlántico hasta llegar a las Indias. ¿Cuál es el principal problema? Que el cálculo que hizo Colón de la dimensión de la Tierra es mucho menor al que efectivamente tenía. Por lo tanto, luego de 3 meses de viaje, la tripulación se amotina, Colón logra sortear ese problema y el día 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana grita tierra a la vista, llegando a lo que se conoce como Guanahani, que vendría siendo lo que ustedes conocen como El Salvador, que en ese tiempo ellos denominaron San Salvador, porque después de 3 meses de viaje donde lo habían pasado pésimo, donde incluso las ratas habían abandonado el barco, llegan a esta tierra como una forma de salvar sus vidas. Sin embargo, vamos a tener que tanto españoles como portugueses le van a pedir al Papa que defina qué territorio es de cada uno. Después de los viajes de Colón empieza esta disputa entre España y Portugal, porque a juicio de Portugal, parte de este territorio le pertenece y España plantea que no. Por lo tanto, la persona encargada de definir este conflicto va a ser el Papa, quien va a crear, quien va a dictaminar una bula llamada la bula intercatera, donde establece que a 100 leguas de las islas Azores y Cabo Verde que están acá, se va a establecer una línea imaginaria, dejando como dueño de todo el territorio que esté hacia el oeste para España y todo el territorio que esté hacia el este para Portugal. Portugal no va a estar de acuerdo con esta definición porque obviamente no le conviene, solamente alcanza un porcentaje pequeño de lo que nosotros conocemos como Brasil hoy en día. Por lo tanto, llega a un acuerdo con España y firman el llamado Tratado de Tordesillas en 1494, el cual establece que la línea divisoria va a ser a las 370 leguas al sur de la isla de Azores y Cabo Verde. Y por ende, de esta forma se zanja las diferencias entre España y Portugal desde el punto de vista de la propiedad de estos territorios. ¿Cuál es la diferencia entre una bula y un tratado? Simple. Cuando nosotros hablamos de bula, estamos hablando de un documento que hace el Papa y que trata sobre alguna cuestión de fe, alguna concesión de privilegio o algún asunto de interés en particular. ¿Ya? Y en cambio el tratado necesariamente es un acuerdo donde tanto estados como organismos internacionales se comprometen a cumplir lo que se pacta. Por lo tanto, un tratado tiene más valor en el sentido de que los países se deben poner de acuerdo y deben aceptar las condiciones a ambos. En cambio, la bula es una imposición. Después de los viajes de Colón y a su muerte, van a ser un interés bastante grande de la corona española de enviar expediciones
que busquen conocer este territorio y además encuentre oro y especies de valor que le permitan ir acumulando riqueza. Espero que les haya parecido interesante. Cuídense y nos vemos en la próxima oportunidad.